En este vídeo vamos a ver una aplicación para que al tocar aquí en un desplegable nos traiga la foto, el JPG de una carpeta que nosotros tengamos en otro lugar. Hemos elegido la isla de La Palma y vamos a ver a continuación cómo se hace. Vamos a abrir antes que nada una segunda hojita aquí y le vamos a llamar nombre. Y aquí vamos a poner hoja, vamos a ver cómo se llaman las fotos que nosotros tenemos, fotos La Palma, foto 1, foto 2, bueno, ya ustedes le pondrían el nombre que fuera. En este ejercicio vamos a llamarla foto 1, foto 2 tal, hasta la foto 7. Y esto que tenemos marcado, a este rango le vamos a dar el nombre fotos. De manera que cuando tú pinches aquí, compruebes que está bien. Esta hoja 1 le vamos a llamar, pues, no sé, planilla, por ejemplo. Planilla. Y entonces vamos a señalar esto en amarillo como diciendo que aquí es donde nosotros vamos a poner el desplegable. Para que aquí nos aparezca el desplegable, es decir, esa flechita por la cual tú puedes elegir cualquiera de los nombres de la lista, nos vamos a datos, aquí nos vamos a desplegar donde dice validación de datos y elegimos lista. Y aquí ponemos igual, nosotros le habíamos llamado fotos, creo, ¿no? Fotos intro. De manera que ahora ya ves que lo tenemos todo aquí. El ejercicio que vamos a hacer, como veíamos al principio, era que al pinchar yo cualquiera de las fotos estas, me aparezca aquí a la derecha. ¿Qué vamos a hacer? Pues insertar, ilustraciones, formas, le damos el tamaño y la forma más parecida al formato que tenga la foto y le vamos a llamar a esto de aquí visor, como le podríamos llamar pantalla, foto, lo que sea, pero le hemos llamado visor. Para ver que está bien, si yo me posiciono aquí, ¿ves que me aparece visor? Bueno, pues ahora vamos a ir a Visual Basic. Nos vamos sobre la pestaña planilla, botón derecho, ver código. General lo cambiamos por Worksheet y Selection Change lo cambiamos por Change. Abrimos hueco y aquí es tabulador y aquí vamos a poner lo siguiente: ubicación foto, todo junto, igual. Recuerden que la carpeta de fotos La Palma la teníamos, de todas formas lo vamos a ver un momentito para que no haya problema. Vámonos a C, que la tenemos en C. Fotos La Palma la tenemos en el disco C, ¿de acuerdo? Pues entonces ponemos comillas, C, dos puntos, Alt 92 para que nos aparezca una barra invertida y le decimos fotos La Palma. Alt 92 de nuevo para que nos aparezca la barra invertida y le damos comillas. A continuación le ponemos y con un ampersand, range, ¿qué rango era? El B2. Entonces B2, comillas, y cierro aquí. Y además le digo y en qué formato de fotografía. Estaba en JPG, ¿verdad? Join Picture Group. Comillas otra vez. Y le damos al siguiente. Aquí vamos a poner Active Sheet, o lo que es lo mismo, hoja Active Sheet, sí, .shapes, entre paréntesis le vamos a poner visor, comilla y cierro, .fill, .user picture, ahora paréntesis y volvemos a poner ubicación foto, todo junto. Cierro paréntesis, le doy intro y ahora me vengo aquí, pincho aquí y ya tengo la foto. Y el problema está resuelto, con lo cual espero que te sea de utilidad.